Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César Orlando Galindo Macías, soy maestro de música con énfasis en corno francés y tengo nuevamente el placer de seguir con este taller tan hermoso que habla sobre los instrumentos de bronce. El taller anterior estuvimos hablando un poco sobre las necesidades básicas de lo que tiene que ver con la postura, lo que tiene que ver con el nivel de las manos, un poquito de la historia. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en la técnica, vamos a hablar un poquito de la boquilla, vamos a hablar un poquito del enfoque del sonido como tal, de la precisión del sonido y vamos a hablar un poquito sobre el repertorio y la música que se debe utilizar para iniciar en los blues. Recordemos que este video taller está realizado por la Fundación Social Escuela de Formación Bandística Santa Rosalía del municipio del Palermo Huila, del proyecto Aprendiendo Música en la Nube, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, del proyecto Comparte lo que somos. Bueno muchachos, vamos a hablar de una de las partes más controversiales del estudio de los instrumentos de bronce, que es la embocadura. Pero no antes de ello, vamos a hablar un poquito de la boquilla. ¿Qué es la boquilla? Todo el mundo pregunta, bueno, ¿cómo funcionan los instrumentos de bronce y todo esto? Funcionan de la siguiente forma. Normalmente el que hace la música es el instrumentista como tal. El instrumento no tiene nada que ver a la hora de la perfección de sonido o muchas cosas de esas. Quizás un instrumento de muy buena calidad nos puede ayudar a que suene mejor, pero realmente todo el trabajo lo ejecuta el instrumentista. Por tal razón, la única forma de comunicación que existe entre el instrumentista y el instrumento es la boquilla. La boquilla cumple las funciones de llevar la vibración y el aire del instrumentista hacia el instrumento y convertirlo en sonido. Por eso es de vital importancia la seguridad y la salud y la higiene de la boquilla. La boquilla no se puede estar prestando del uno al otro porque es el primer contacto que existe con el humano en el instrumento. La boquilla puede tener diferentes dimensionalidades. Esto va de acuerdo al tamaño del labio o al libre tamaño de la embocadura del ser como tal. Entonces, por eso ustedes a veces van a escuchar compañeros que buscan la 7C, que hablan de la 4.5, de la 47, 48, son medidas de diámetros que existen en las embocaduras. Entre más grande sea la boquilla, quizás van a lograr un sonido mucho más gordo, mucho más distinguido, podríamos llamarlo en una palabra muy jovial. Y si buscan boquillas mucho más pequeñas, pues lograrán tener sonidos mucho más agudos. Hay boquillas que se especializan por su material en ser sonidos brillantes para orquesta. Hay boquillas que se especializan en hacer mezclas de los elementos que las componen para lograr sonidos oscuros. Hay otro que tiene sonidos profundos. O sea, siempre van a encontrar una gran dimensionalidad con las boquillas. Las boquillas pueden llegar a costar desde precios muy baratos hasta precios muy costosos. Pero en la verdad, realmente, de un instrumentista de nuestros municipios, es que la boquilla no se le debe dar tanta importancia como tal, sino se le debe dar la importancia al humano en sí. Desde que formemos bien a nuestros muchachos con unas buenas posturas, con unos buenos costumbres de higiene, con unos buenos costumbres de respiración, vamos a sonar muy bien. Bueno, ya ahorita, después de que sabemos cuál es la función y cuántos tipos de boquillas hay, vamos a hablar de la embocadura. Mucho cuidado, en la embocadura está el éxito del sonido. La embocadura es la forma como el humano hace vibrar sus labios de una forma controlada, manejando una columna de oxígeno para que entre a la boquilla y después pasee por el instrumento hasta convertirse en sonido. Es la parte más crucial de la formación de un instrumentista de bronce. Ahí se ve desarrollado todo lo técnico que hayamos visto en nuestro cuerpo con la parte teórica en nuestra mente, vuelto música para entrar al instrumento. Existe cierta similitud entre la embocadura de la trompeta, el trombón y el barítono. Lo único que está un poco muy aparte, deberíamos decir, es el corno. El corno tiene una embocadura totalmente diferente a estos tres instrumentos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la embocadura de estos tres instrumentos, como son el trombón, la trompeta y el barítono o eufonio. La embocadura para estos instrumentos debe ser una embocadura centrada. Aunque tenemos que tener mucho en cuenta, los profes de las bandas, que debemos hacer un análisis taxonómico del estudiante antes de ponerle una embocadura en su boca o colocarle o subirle una embocadura al estudiante. Debemos darnos cuenta cómo está la formación dental, debemos darnos cuenta si existe algún quiebre sobre el maxilar, si está corrida, si está subida. Hay muchas cosas que van a diferir en la técnica de embocadura. No está bien ser tan sectarios como quizás hay técnicas que dicen que la embocadura se debe poner totalmente en el centro de la boca y que debe ser totalmente como si fuera un régimen.
No, no podemos nosotros en los municipios y en nuestras bandas volvernos sectarios con las posiciones de las boquillas. Debemos ser desenvolvernos y ser muy flexibles a la hora de colocar una embocadura, ya que nosotros vamos a encontrar en los pequeños muchos costumbres y muchos daños a nivel maxilar. Cuando tenemos un trompetista que tiene algún desequilibrio en la parte de la mandíbula o en la parte de la dentadura, debemos correr por niveles cortos la boquilla hasta que lleguemos a la parte donde más aire sale sobre el labio y mejor va a profundizar el sonido. Entonces es necesario que cuando el estudiante esté estudiando, debemos pasearle la boquilla hasta cuando él encuentre una posición donde el sonido salga claro, profundo y con el objetivo que necesitemos. Entonces, para ello, esa misma técnica puede servir para los otros 3 instrumentos de bronce, para el trombón y para el eufonio, igual que para la trompeta. Recuerden que la boquilla debe ir centrada, no subida ni muy abajo. Si la colocan muy subida, va a ser muy posible que el registro agudo de la trompeta, el barítono del eufonio, quede totalmente perdida y forzada y requiera de un estudio mucho más drástico y mucho más complejo, que quizás lleve al estudiante a decepcionarse y al poco tiempo querer salirse de la banda. Por eso no podemos colocársela muy arriba. Y si se la colocamos muy abajo, va a tener dificultades con el registro grave. Entonces eso va a causar también el mismo tipo de decepción o de trabajo forzado que no debe tener un instrumentista. Entonces podemos nosotros tener todo el trabajo físico muy bien hecho, pero si llegamos a colocar una embocadura o muy arriba o muy abajo en estos 3 instrumentos, vamos a causar cierto tipo de decepción. Y esa no es la idea. La idea es tratar de conservar nuestros estudiantes en las aulas de clase. Entonces, siempre que vayamos a montar un instrumentista de este tipo, recordemos, boquilla centrada. Si no es boquilla centrada y no suena bien, debemos bajarlo, pero son poquitos milímetros, o subirla a poquitos milímetros, pero no debe nunca desaparecer el concepto de boquilla centrada. Eso es lo más importante. Ahora, en la boquilla y en la embocadura del corno francés existe otro fenómeno totalmente diferente. La boquilla es muy pequeña, viene en forma cónica y además el borde es muy delgado, lo que va a causar, si el instrumentista hace una mala posición de la boquilla sobre la embocadura, va a causarle daños quizás que podrían ser letales al labio, como rupturas, como la salida de tetillas de carne sobre el labio, dificultad y dolor en los dientes por la presión. Estos son los primeros factores que ocurren cuando utilizamos mal una embocadura de corno francés. ¿Cómo la embocadura del corno francés? Hay muchas técnicas, pero la más precisa es hablar de que la embocadura del corno francés debe ser una embocadura superior, subida, donde el labio de abajo o en el labio de abajo descanse la boquilla para tener totalmente la libertad del labio de arriba para que pueda vibrar y sonar. En lo posible tratar de no utilizar la presión, porque tenemos una boquilla que es muy delgada y muy posiblemente va a causar un talle muy diferente y mucho más delicado que los de los instrumentos que acabamos de ver, que fue el trombón, la trompeta y el barítono o el fliscorno. La embocadura del corno es un poco más nocivo en ese sentido. Además, debemos entender que con lo pequeño que es la boquilla, filtrar el aire para lograr un buen dominio del sonido va a ser más complejo, porque tiene que entrar el aire de diferente forma de cómo entran los otros instrumentos. Entonces por eso debemos tener mucho cuidado con la embocadura del corno. Recordemos que no es para nadie un secreto que todo el contexto humano y teórico, técnico que hay dentro de la instrumentación de estos instrumentos de bronce es igual. Lo único que va a cambiar son sus embocaduras. Por eso, este tipo de talleres se debe trabajar con mucha concensura, o sea, de poner al estudiante a ser muy consciente de lo que está haciendo en su respiración y todo. La vibración del labio no es nada del otro mundo, es simplemente permitir que el aire salga con cierta velocidad, que produzca una vibración del labio más o menos. Si logramos tener eso en el estudiante, vamos a tener un instrumentista de bronce muy seguramente. Después de haber hablado de la embocadura y de la boquilla, tenemos que hablar de la emisión de sonido. La emisión de sonido en los instrumentos de bronce es producida por una materia que vibra. Las ondas longitudinales, que estas se producen por una perturbación periódica en el aire y al oído humano actúa como un receptor de ondas periódicas, las cuales son percibidas como sonido. Nosotros lo que hacemos es utilizar el aire y el mecanismo humano para hacer vibrar los labios y para después ser colocados sobre la boquilla, lo que le llamamos la embocadura realmente. En ese proceso, cuando logramos que el aire y las vibraciones entren por la boquilla y se trasladen dentro del tubo o dentro del tubo del instrumento, logramos que sea un sonido y ahí es donde nosotros podemos hablar de una emisión de sonido.
Ya hablando un poquito más claro sobre el instrumento, la emisión de sonido que busca un instrumentista es la que requiere la banda. Si vamos a tocar música tropical o música latina como tal, que es una música muy brillante, una música muy sostenida, no hecha en bemoles, sino casi siempre en sostenidos, y queremos ganar una sonoridad brillante, con la emisión de sonido lo podemos lograr teniendo ciertas mañas en la hora de la embocadura, abriendo un poco más la garganta, cerrando un poco más la garganta, modificando la cantidad de oxígeno que se imprime a la boquilla, podemos lograr esas emisiones de sonidos brillantes o oscuras. Pero en sí la emisión de sonido como tal es la perturbación, la vibración de los labios con la conducción de aire que entra por la boquilla y se desplaza por un centro elástico del cual llamamos nosotros el tubo para convertirse el sonido cuando sale por el pabellón del instrumento. Ahora, después de haber mirado qué es la emisión de sonido, la embocadura y la boquilla, vamos a nuestros primeros sonidos y las primeras posiciones. Cuando nosotros estamos mirando los instrumentos de bronce o estamos viendo esta familia de instrumentos de bronce, la gran mayoría de docentes o de directores de bandas se limitan a utilizar un libro para la enseñanza. Desde mi experiencia podría decirles que de pronto es un error, porque no todos los seres humanos somos iguales, ni todos podemos emitir el mismo sonido. Hay unos que tienen los labios más gruesos, otros que los tienen más delgados, otros que tienen unas posibilidades de oxígeno diferente, de capacidad de aire. Entonces cuando tocan y emiten un sonido, puede que sea un sonido alto, un sonido bajo, un sonido muy agudo, como un sonido muy grave. Hay otros que se les estandariza los sonidos, no pueden hacer sino 5 sonidos. Entonces todas estas imposibilidades se logran cuando existe un régimen sobre un método. Recordemos que los métodos y todos estos elementos que utilizamos para la música se deben utilizar siempre y cuando sepamos cuál es el problema. Cada uno de los métodos está diseñado para un problema en específico. No los podemos utilizar de forma desmedida y sin control porque podríamos causarle un daño peor al que está sufriendo el estudiante en ese momento. Cuando hablamos de posiciones, normalmente los estudiantes hablan de las posiciones de la escala, el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la, el si y el do, que son pues la escala de do mayor, que es la escala modelo. Pero realmente en las posiciones lo que nosotros vamos a mirar es el dominio que existe entre el músico y el registro armónico. Entonces las primeras posiciones reales para el estudio de los instrumentos de bronce deben ser las de la escala cromática desde el do hasta el fa sostenido grave. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. ¿Por qué son de gran importancia estas posiciones? Porque en ellas el estudiante va a jugar con los primeros armónicos en producción, como son el do, por lo menos hablando de una trompeta, el do, el sol, el si bemol, el do, el re, el mi, y poco a poco él va a ir logrando una capacidad de registro y además auditiva, logrando así conocer el instrumento a mayor capacidad. Por eso, el instrumentista, y trabajando estos ejercicios de las primeras posiciones, ellos van a lograr conocer de que un sol lo pueden hacer en diferentes posiciones. Simplemente uno como docente tiene que indicarle cuál es más alto, cuál es más bajo, cuál es el que está más cercano a la afinación real, y con eso ellos deberían decidir, ya profesionalmente, cuando estén en una orquesta o cuando estén en una banda más profesional, si la posición en la que esté ubicada esa nota debe ser más alta o más baja. Entonces así ellos pueden utilizar suplidos que los pueden conocer a partir del manejo de estas 7 posiciones. Además, para lograr un buen registro agudo en los instrumentos no debemos trabajar el registro agudo. Normalmente uno llega a las bandas y pues los muchachos en su motivación personal o en su motivación de estudio tienden a registrar con gran frecuencia solo los registros agudos. Entonces ellos llegan, sacan, ponen el instrumento, obvian todo lo que hemos visto y empiezan a tocar los registros agudos. Para todo instrumento eso es algo natural en los muchachos. No, debemos acostumbrar a los muchachos a que lleguen a calentar, ojalá sobre notas pedales, sobre notas graves, que lo que le van a dar es el fundamento muscular para cuando tengan que tocar registros agudos no se sientan arrebatados ni se sientan con el sonido comprimido. Entonces, mucho cuidado, recordemos, siempre debemos calentar en los registros graves y utilizando las 7 posiciones, teniendo muy en cuenta cuáles son la línea armónica de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Los sonidos. Cuando un instrumentista produce por primera vez un sonido, puede ser un do, puede ser un sol, puede ser un do arriba, puede ser un sol abajo, pedal, nosotros no debemos tratar de imponer un sonido al estudiante. Al contrario, de la nota donde el instrumentista por primera vez produjo, debemos empezar un proceso para ir avanzando tanto en posiciones como en registro.
Entonces, si el estudiante tocó un do, yo puedo empezar por enseñarle que mecánicamente, con solamente esa posición de do, bajando en forma de digitación, sin necesidad de mover nada, vamos a alcanzar a bajar hasta una quinta. O sea, usted pone a tocar al estudiante el do, si, la, sol, así todas esas 4 notas le van a salir totalmente con una sola posición. Entonces él se va a dar cuenta que también es un elemento mecánico como tal. Ya para el registro agudo él tiene que imponer un poquito más de aire y un poquito más de conciencia, porque casi no es ni de aire, es de pura conciencia para lograr que salgan los sonidos del registro y vayan logrando ellos tener un dominio sobre una escala, que es lo que más nos importa en la banda para poder hacer nuestros montajes. Nunca, pero jamás nunca forcemos al estudiante a hacer notas que a nosotros nos parezcan o notas que aparezcan en los libros. No sabemos el libro para qué fue diseñado. Y si tenemos conciencia de para qué fue diseñado el libro, yo sé que no vamos a forzar al estudiante jamás a producir sonidos que no produce él por primera vez. Recordemos que el instrumento es algo nuevo para ellos. Debemos dejar que lo exploren, debemos dejar que jueguen con él, que lo soplen, que emitan cualquier tipo de sonido, que intenten arremedar animales, que intenten cosas novedosas con él. Recordemos que estamos en un desarrollo de la mentalidad y de la exploración. Entonces es importante, siempre, primero, no forzar al estudiante a tocar notas que nosotros queramos o que un método quiere, y siempre debemos dejar que el estudiante indague, explore, sople, haga sonar ese instrumento hasta que lo conozca en su totalidad. Después de haber hablado un poco de las posiciones del instrumento y de la emisión de aire como tal, debemos explicarle a los estudiantes algo muy importante. Los instrumentos de bronce, por ser con columnas de aire y ser los instrumentos curvados, sufren de algo que se llaman los armónicos. ¿Qué son los armónicos? Los armónicos son esas notas que salen o que van saliendo o van naciendo una a otra a partir del roce del golpe del aire contra un tubo cuando hay una curvatura. Normalmente en los instrumentos como los clarinetes, instrumentos que son largos, las flautas, es muy difícil lograr un registro armónico porque el instrumento es totalmente derecho. Cuando tenemos alguna curvatura, cuando pasa el aire y pega contra esos bordes, genera un cambio en la velocidad del aire que produce los armónicos. Los instrumentistas de bronce somos muy dados a trabajar rutinas de calentamiento en base a esos armónicos para así lograr también un conocimiento total de la gama del registro del instrumento en base a los armónicos. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja en posiciones simples, las que habíamos hablado anteriormente. La primera, que es do, que es al aire; la segunda, que es si, que es con segundo pistón; la tercera, que es si bemol, que es con primer pistón; la siguiente, que es la, que es con primer y segundo pistón; luego sigue la bemol, que es segundo y tercer pistón; luego sigue sol, que se hace con primer y tercer pistón; y por último el fa sostenido. No se habla de sol bemol porque tiende a ser muy alta, entonces por eso la defino como fa sostenido realmente. Cuando nosotros tenemos la plena conciencia de ese sistema de registro en cromático hacia abajo, podemos empezar a trabajar el sistema armónico. Tenemos el do central, entonces ponemos al estudiante a tocar primero, quinto, primero, do, sol, do. Ya tenemos que el estudiante empieza a manejar y empieza a saber que en esa posición, como le puede salir el do, también le puede salir el sol. Después de que lo domina, hacemos do, sol, do. O sea que él va a entender que después de ese do central, él puede tocar el otro do en la octava sin necesidad de hundir ningún pistón. Cuando haya plena seguridad de ello, podemos añadirle el séptimo grado, el si bemol, do, mi, do, sol, si, do, si, sol, do. Podemos ubicarle ese séptimo grado que es delicado a la hora de escuchar y que les va a causar muchos problemas cuando estemos tocando, porque cuando estemos en la banda y no tengamos la conciencia del do agudo, vamos a quedar frenados en ese si bemol. Por eso es que es necesario que lo trabajemos a nivel armónico en nuestras rutinas. Así sucesivamente, el estudiante en semanas, quizás meses, podrá hacer do, sol, con una velocidad bastante coherente para poderlo utilizar en la banda. Pero recordemos que, como les había repetido anteriormente, no es presionar al estudiante, es que es un proceso. El proceso se respeta y no hay necesidad de forzar al estudiante. El estudiante solo debe lograr su objetivo. Si lo forzamos, igual, lo que siempre les voy a repetir, va a ser muy factible que el estudiante deserte. Y eso es lo que nosotros no queremos. No queremos que deserten nuestros artistas. Entonces, hacemos do, sol, do. Cuando el estudiante lo tenga bien hecho, nosotros tocando en nuestro salón de clase le decimos do, sol, do, luego do, sol, do, re, do, sol, do, luego do, sol, re, mi, do, sol, do, para que él vaya conociendo la gran gama.
Después de que tenga todo sobre el do natural, vamos con la segunda posición, con si, fa, si, fa, si, fa, si, y así poco a poco él va a entender de que cómo van funcionando los armónicos en el instrumento y cuándo yo puedo utilizar un soplido para hacer un re, un soplido para hacer un mi, un soplido para hacer el fa. Y lo más importante, va a conocer totalmente el instrumento para que no se pifee, como nosotros naturalmente hablamos, o se equivoque a la hora de atacar o emisionar un sonido. Los ejercicios. Vamos a hablar un poquito de los ejercicios. En los métodos que nosotros rutinariamente utilizamos en las bandas, como les dije, son métodos que están diseñados para una necesidad en específico. Si nosotros no sabemos cuál es la necesidad del estudiante, vamos a causarle cierto daño al estudiante porque no vamos a trabajar realmente lo que a él le falece. O sea, nosotros debemos trabajarle al estudiante lo que no tiene. ¿Para qué le vamos a trabajar las ventajas si podemos trabajarle las desventajas al instrumentista? Entonces nosotros lo que debemos hacer es un análisis y mantener un procedimiento clase por clase con el estudiante para saber qué atacar. Si estamos en la banda y tenemos un pasaje donde hay doble staccato y vemos que tiene problema con la lengua, entonces vamos y buscamos un método donde hable el doble staccato y que tenga unos ejercicios que uno como docente debe conocer físicamente, el estudiante los puede realizar. Después de que realice esos ejercicios le ponemos uno de más alto nivel, otro de más alto nivel y así sucesivamente lo vamos llevando a un nivel de perfección de la técnica que está afectada. Si no lo hacemos así, muy posiblemente el estudiante va a estar trabajando sus fortalezas y le va a parecer que el instrumento es muy sencillo y es muy relajado y lo vamos a llevar a una zona de confort que a veces es nocivo. Entonces, mucho cuidado, profesores, mucho cuidado, directores, mucho cuidado, estudiantes. No dejemos que el ocio nos gane en estos trabajos y en estos ejercicios de método. Tenemos que estar muy pendientes. ¿Qué voy a atacar? ¿Cuál es mi problema? ¿Cómo lo voy a resolver? Para eso existen esos tipos de métodos, para eso existe ese tipo de ejercicios. Después de haber trabajado los niveles armónicos del instrumento, las posiciones, la emisión de aire, hemos tratado los problemas técnicos, sabemos qué método aplicar, podemos llegar a una de las partes ya de procedimiento de velocidad que tienen los instrumentos de bronce, que son las escalas. Las escalas se deben estudiar con gran severidad en los instrumentos de bronce, ya que nosotros no contamos con la utilidad de los 10 dedos que puede contar de pronto un instrumento de madera, o de 8 dedos, contamos con solamente 3 paletas, 3 pistones y la mente. Por tal motivo es necesario conocer muy bien el instrumento, tanto armónicamente como el instrumento en forma de escala. Entonces, para ello debemos trabajar las escalas muy lentas, para poder tener conciencia de cada uno de los sonidos, que haya una afinación correcta, porque ese es el otro inconveniente. A veces tocamos a la loca y no nos hemos fijado en un afinador electrónico. Hombre, estoy tocando bien el do, estoy tocando bien el re, sé dónde está el medio tono en la estructura de la escala mayor, sé dónde está el medio tono en la estructura de la escala menor, dónde está ubicado, cómo debe sonar. Qué pregunta, ¿no? Solamente lo podemos lograr cuando estamos trabajando las escalas. Es muy importante que lo hagamos. Después de haber logrado que hay una estabilidad sonora y una estabilidad auditiva de afinación buena en estas escalas, podemos empezarle a dar velocidad. Podemos ya volverlas en blancas, después de un periodo de tiempo que nos suele ir en blanca, vamos en negras, luego aplicamos en negra, silencio de negra, luego reducimos la velocidad y ya nos queda corchea, silencio de corchea, luego corcheas pegadas, luego semicorcheas, luego tresillos, bueno, en fin, hay muchas formas de estudiar las escalas. Después de haber estudiado las escalas de esa forma, debemos utilizar métodos que trabajen las escalas, como el Arbanz, como el Coprach, que constantemente están pam, pa, ta, 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 pam, 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 ta, 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 ta. Lo que hacen estos métodos es generar en el estudiante un razonamiento sobre las escalas, un razonamiento técnico sobre las tonalidades que maneja. Por eso es la importancia del estudio de las escalas dentro del salón de clase y fuera de él. Un estudiante que no toca escalas muy posiblemente se va a equivocar porque no sabe manejar los sostenidos dentro de una tonalidad, ni mucho menos se sabe ubicar tonalmente. Entonces, por eso, maestros de banda, estudiantes, estudiamos las escalas. Nos va a comer media o una hora de estudio al día, pero es muy importante. Ahora, cuando hablamos de las escalas y las llevamos a un nivel más alto, podemos hablar un poquito ya de las articulaciones, de las ligaduras de fraseo, de las ligaduras de prolongación, de los acentos, de los estacatos, de los martelé y otros elementos de articulación que se utilizan en la música. Entonces, podemos utilizar las escalas como una herramienta de estudio. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Entonces, ligamos 2, picamos 2, ligamos 2, estacatamos 2, ligamos 2, colocamos martelea 2, o ponemos 2 martelea 2 y ligamos 2, y eso nos va a lograr a nosotros el manejo necesario de la lengua a la hora de articular. Las articulaciones deben ser muy certeras para la banda.
No podemos trabajar independiente un instrumentista del otro. Cuando hablamos de banda sinfónica, tenemos que tener una razón propia de qué es cada una de las articulaciones y cómo la debemos atacar. Si vamos a hacer un staccato, lo vamos a hacer con ta, todo lo debemos hacer con ta para que la banda logre la sonoridad que se necesita. Si lo vamos a hacer con da, todo el mundo con da. Si lo vamos a hacer con di, todo el mundo con di, con tac, todo el mundo es con tac. Les recomendaría mucho hacer trabajo grupal a la hora de trabajar las articulaciones con las escalas. Lo podemos hacer en grupo. Entonces arrancamos las trompetas, arrancamos la escala, luego los eufonios, luego los trombones y por último las trompas para que den color. Entonces, do, re, y el resto siguen haciendo la escala para que empiecen a generar un círculo armónico y se entiendan, empiecen a afinar y también empiecen a articular. Entonces lo empezamos a hacer un poquito más rápido, do, re, do, re, do, re, luego empezamos a combinar articulaciones así hasta que logremos que todos nosotros trabajemos en base al mismo pensamiento de articulación. Eso va a ayudar mucho a que la profundidad de la banda y la definición de la interpretación de la banda sea certera. Cuando nosotros ya tenemos todo este compendio, boquillas, embocaduras, emisión, estudio técnico sobre armónicos, estudio técnico sobre el instrumento, hablamos de escalas, hablamos de articulaciones, podríamos llegar al repertorio. El repertorio es la parte más efusiva, yo llamaría, para un instrumentista, porque es la primera vez que tiene el contacto con un pensamiento diferente de interpretación. El repertorio debe ir de acuerdo al nivel técnico del estudiante, nunca debe sobrepasar sus niveles. ¿Para qué? Para que el estudiante o la persona que vaya a ejecutar la obra no se sienta defraudado del trabajo de sí mismo. Eso no indica que no podamos colocar algo de nivel que le produzca y le proporcione al estudiante cosas que estudiar, cosas que tenga que darle razonamiento para trabajar. Pero sí es muy importante no sobrepasarse, no ir a colocar cosas que realmente estén por fuera del nivel técnico que ha alcanzado el instrumentista hasta el momento. De igual forma en la banda a veces vemos que hay arreglos que fueron arreglados de una forma que de pronto no era. Entonces debemos tener cuidado con el repertorio para no ir a cansar al instrumentista. A veces por lo menos hay compositores que creen que el corno, por lo menos el corno francés, parece un eufonio pequeñito, un bombardino. Entonces le colocamos constantemente acompañamientos en el registro agudo y no estamos pensando que la boquilla del corno es bastante nociva, y si el estudiante está haciendo presión y ya está cansado, muy posiblemente se va a reventar el labio. Entonces nosotros a veces no tenemos como la conciencia de revisar ese tipo de repertorio y ofrecerle al estudiante no comodidades como tal, pero sí algo que en realidad sirva y no le vaya a afectar al instrumentista. Entonces, en el cuento del repertorio, hay muchísimo. Hay hartísimo, desde la música académica antigua hasta la música académica de estas épocas, la música colombiana que se está componiendo en el momento. Ya todo depende de qué nivel técnico tienes. Debemos en la banda saber qué es nivel técnico 1, básico, nivel técnico 2, intermedio, nivel técnico 3. Yo creo que nivel técnico 3 que sería el avanzado. Y para cada uno de ellos debemos tener una forma de trabajo. El nivel básico debe trabajar negras, blancas, corcheas, silencios de corcheas, negras, con un registro no superior al sol agudo por fuera del pentagrama después de la quinta línea, por lo menos para instrumentos como la trompa, la misma trompeta, el mismo trombón sobre el registro de L, el eufonio. Ya para el registro intermedio podemos ir subiendo, ya creo que hasta el si agudo, y podemos bajar mucho más a pedal tocando notas como do, si, la, sol, y en el corno hasta el do grave, por lo menos. Ya en el nivel avanzado, ya estamos hablando de que un instrumentista debe producir 4 octavas. Entonces ya podemos pensar en Carnaval de Venecia, podemos pensar en una acróbata para el trombón, podemos pensar en un Mozart para el corno, podemos pensar en varios Mozart para cada uno de los instrumentos, menos el eufonio obviamente. Pero entonces esas obras van a causar en el estudiante un desarrollo técnico adecuado. ¿Qué le va a mostrar ese repertorio al estudiante? Que es necesario estudiar, que es necesario hacer todo el trabajo de digitación, que es necesario conocer armónicamente el instrumento, que es necesario emboquillar bien, que es necesario calentar y que es necesario conocerse a sí mismo. Bueno, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este segundo video taller de formación en instrumentos de bronce. Esperamos que cada uno de estos tips que se han dado en el primero y en este segundo video sean de gran utilidad para la formación de nuestros pequeños en la música. Recordemos, la importancia de la formación de valores y de dinámicas de estudio hacen que nazca un verdadero instrumentista en la era de los bronces.
que queremos ver esas bandas llenas de grandes intérpretes, de pequeños intérpretes que tengan una formación íntegra en lo que tiene que ver con su propia postura, con su propio comportamiento humano para un buen desarrollo musical. Recordemos que este taller fue realizado por la Fundación Social Escuela de Formación Bandística Santa Rosalía del municipio de Palermo del proyecto Aprendiendo Música en la Nube, proyecto que fue apoyado y es apoyado por el Ministerio de Cultura del proyecto Comparte lo que somos. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.